Euroconexión. Saludos, bienvenidos a este programa especial de Euroconexión, el proyecto de la Asociación de Radios Universitarias Españolas. En esta ocasión nos encontramos en los estudios del Parlamento Europeo en Bruselas. Mi nombre es Pancho Lorente, de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, y me acompaña Cristina Pinilla, de la Universidad de Extremadura. Cristina, hola, ¿qué tal? Hola, Pancho, muy bien. Hoy tenemos la suerte de hablar con Paloma López Bermejo, eurodiputada por Izquierda Unida. Paloma López Bermejo es profesora de Educación General Básica, lo que es actualmente la primaria. Entre 1978 y 1982 trabajó en varias empresas informáticas. Del 84 al 98 trabajó en la Asociación Telefónica de Asistencia a Minusválidos como educadora. Desde el 86 compaginó su trabajo con la labor sindical. En este periodo fue responsable de varias secretarías de comisiones obreras. Precisamente abandonó el cargo de Secretaría de Empleo y Migraciones a principios de marzo de 2014 para presentarse como candidata a las elecciones europeas por la lista de Izquierda Plural. Fue propuesta por Izquierda Unida como representante de los movimientos sociales, ocupó el número 2 de la candidatura y logró escaño. Tras la constitución de la Cámara se integró en el grupo confederal de la Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica. Señora López Bermejo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y leído así la presentación, madre mía, qué largo se hace. Parecen muchas cosas, ¿no? Sí. Comenzamos por un tema candente en la actualidad que nos acompaña hoy en día, y es que, Paloma, aunque a lo largo de la historia la mujer ha ganado en derechos y libertades, queda mucho por hacer. ¿Considera usted que la violencia de género nace como consecuencia de malos hábitos arraigados y normalizados en nuestra cultura? Bueno, tiene una parte, pero sobre todo tiene una parte que está vinculada al poder y vinculada precisamente a esas relaciones de poder. Cuando se produce una situación de violencia de género en el contexto, por ejemplo, del hogar, hay otro tipo de violencias, ¿no? En el ámbito laboral, etcétera. Pero si hay una violencia, por ejemplo, característica, que es la que estamos viendo, que son las de las consecuencias más graves de asesinatos, etcétera, están fundamentalmente relacionadas con las relaciones de poder. Y es el establecimiento de alguien, en este caso un hombre, en una sociedad patriarcal que está considerada y trabajada precisamente culturalmente para desarrollarla, donde se establece esa relación de poder y se considera a las mujeres como un objeto. ¿Considera, por lo tanto, que se encuentra en la educación? Sí, hay una parte que está basada fundamentalmente en la educación, en valores de respeto, igualdad, etcétera, pero también hay una parte que obedece al sistema. Y, por tanto, es educación y hay que cambiarlo, pero hay que tener pendiente que no es un cambio solamente puntual, sino que es un cambio estructural y que requiere un cambio de reconocimiento y de cambio del modelo y del sistema. Hay una iniciativa que está promoviendo el Parlamento Europeo llamada ¿Dónde están ellas?, con el compromiso de aumentar la visibilidad de las mujeres en conferencias y debates. ¿Puede hablarnos un poco sobre ella? Sí, pues mira, es una iniciativa que surgió efectivamente de la oficina del Parlamento Europeo en España. Y bueno, pues era precisamente con el compromiso que tenemos las mujeres que participamos en esta iniciativa de no participar en ninguna conferencia, grupos de expertos, etcétera, donde no haya una representación, si no paritaria, por lo menos una representación también amplia de mujeres. Hay que terminar. Uno de los elementos, que además lo decías tú, con el tema de cambiar de la educación y tal, lo primero que hay que cambiar es ver a las mujeres en los debates, en las tertulias, en los puestos de dirección, ver verdaderamente mujeres que mantienen una posición determinada y que son expertas cada uno en su ámbito. Y cuando me refiero a expertas, no me refiero solamente a licenciadas, altas directivas. Por ejemplo, podemos estar hablando de mujeres trabajadoras que son expertas en su área de trabajo, ¿no? Pues ¿por qué no puede ir en una tertulia cuando se está hablando de horas y de condiciones de trabajo? ¿Por qué no puede ir una mujer, por ejemplo, de las conocidas como las Kellys, de las camareras de piso? ¿Hay alguna experta mejor que ella para saber cuáles son sus condiciones? Se trata de visibilizar a todas las mujeres en todos los ámbitos y que efectivamente, sobre todo las niñas, tengan referencias de mujeres en todos esos ámbitos que ahora mismo y lamentablemente pues no es tan fácil verlas. Antes de navegar por Europa en los diferentes temas que tenemos, pequeña parada en nuestro país. La actualidad manda. 28 de abril. ¿Qué opina?
Dios mío, qué locura. Bueno, es una locura todas las elecciones. Bueno, yo entiendo las posiciones de partido, pues el partido que está en el gobierno, lógicamente tiene el boletín en su mano y establece los tiempos y las dinámicas cuando las considera oportunas. ¿Es lo mejor que le puede pasar a nuestro país tener unas elecciones? Pues yo sinceramente creo que no. Yo creo que había que haber intentado terminar una legislatura, por lo menos avanzar en la legislatura. La excusa de los presupuestos no es válida, otras veces se ha trabajado con unos presupuestos prorrogados y por tanto, bueno, y esto de que trabajas con los presupuestos del Partido Popular, bueno, es cierto, pero insisto, tú tienes el boletín en tu mano, el boletín oficial del Estado, y por tanto tú puedes hacer cosas independientemente, cambiar normativas, de hecho lo estamos viendo, y no necesitas convocar unas elecciones. Yo creo que se tenía que haber ido más adelante a la legislatura, no someter a la presión a la ciudadanía con las elecciones el 28 de abril, luego las macroelecciones de mayo. Vamos a estar prácticamente 3 meses paralizados y hay muchos temas que hay que darles respuestas en España y lamentablemente en esta situación no se van a dar. ¿Y cómo cree que va a vivir el ciudadano este Agobiado. tsunami de elecciones? Pues yo creo que se pueden producir 2 efectos. El primero, el de agobio, madre mía, todo lo que tengo encima. Además, bueno, si vemos las encuestas que están dando, estamos viendo que hay una volatilidad del voto muy alta, la gente todavía no está decidida qué es lo que va a hacer, pero aparte de todo yo creo que es que el bombardeo al que los vamos a someter a los ciudadanos es absolutamente innecesario. Otro de los temas importantes, Venezuela, Guaidó y Maduro cara a cara y una crisis humanitaria que más allá de abrir informativos día sí día también parece que no tiene fin. Me consta que hace relativamente poco usted votaba en contra del posicionamiento de la Unión Europea respecto a Venezuela por, según palabras suyas, cruzar la línea roja del respeto al derecho internacional. ¿A qué Sí. se refiere? Bueno, pues yo parto del principio, Maduro puede gustar o no puede gustar un gobierno o no puede gustar un gobierno, pero hay una línea roja que no se puede cruzar, que es precisamente lo que marca todo el derecho internacional. Y hablo del tema de Venezuela como muchos otros países que están en la misma situación. Hay resoluciones de Naciones Unidas, hay, bueno, ya pronunciamientos también de los estados, etcétera. Y entonces lo que tiene que haber es efectivamente ese respeto a lo que viene estipulado en las resoluciones de Naciones Unidas y a lo que viene estipulado también por los gobiernos de los países. ¿Pueden gustar o no pueden gustar los gobiernos de los países? A mí no me gusta el gobierno de Arabia Saudí y no se me ocurriría en ningún caso decir que tiene que haber una intervención militar por parte de Rusia, digo por decir un país, ¿no? Entonces, aquí se ha querido focalizar sobre el gobierno y sobre Maduro. Y esto no es un problema de un gobierno o de un dirigente, es un problema de que lo que tenemos que hacer desde una Europa que quiere ser una Europa social y de derechos garantista es respetar, por supuesto, el derecho internacional, que es la línea roja que no se puede cruzar en ningún caso. Paloma, la actualidad también nos demanda hablar del Brexit que se está llevando a cabo en el Reino Unido. Parecía una situación que con el acuerdo logrado el año pasado veía luz verde, pero todo lo contrario. Usted, que está dentro del hemiciclo europeo, ¿cómo está viviendo esta salida a cámara lenta de...? Sí, a cámara lenta y mal planificada como salió desde el principio. Es lo que sucede cuando tú entras en un proceso para solucionar un problema de un partido en un país. Haces un referéndum del que nadie se espera cuál va a ser el resultado y al final el resultado no es el que imaginabas, pues a partir de ahí no puede salir nada bien. Es que es evidente. Entonces, pasar de las posiciones de dureza, el Brexit duro, el no sé qué, a darte cuenta de la realidad. Es que hay millones de personas que se van a quedar sin derechos. Es que hay millones de personas que van a sufrir, y también empresas, trabajadores, que van a sufrir las consecuencias de una mala planificación. Es que no se pueden hacer las cosas como se han hecho. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que estamos viendo efectivamente el mismo problema ahora en la resolución del conflicto. Ya veremos a ver la semana que viene, que lo mismo se prorroga y estamos otra vez igual. ¿Considera que la población ha estado bien informada, se ha comunicado, se le ha...? Bueno, yo, y lo digo con todo el cariño del mundo, en una radio, con especialistas, los medios de comunicación tienen también sus intereses y entonces dirigen mucho la comunicación y la opinión. Y es difícil que un ciudadano a pie, preocupado por su vida cotidiana, por los problemas que tiene, esté súper informado de todos y cada uno de los temas. Y hay asuntos que son más pasionales o más viscerales, y este es uno de ellos. Y entonces se polariza el discurso,
se polariza entre el sí y el no y no caben posiciones intermedias. Y esto es lo que nos ha llevado a este referéndum, pero podemos poner otros, ¿eh? El referéndum que le costó la salida a Renzi en Italia, pues es parte de lo mismo. Podemos decir últimamente que los referéndums los carga el demonio. Y esto es lo que estamos viendo. Otro tema importante para la Unión Europea son los refugiados, por un lado, y por otro, la inmigración. ¿La Unión Europea quiere y está dispuesta a priorizar el asunto de la inmigración? ¿Usted cree que la Unión Europea puede? Sí, creo que puede y creo que no quiere. Bueno, me explico. Se utiliza el tema de la inmigración, se está utilizando como vinculada a elementos de defensa y de seguridad. Y ese es un binomio que hay que romper. Que hay que romper porque eso lo que genera precisamente es que la gente cuando ve un inmigrante, lo primero que piense es que no es un igual a ti, sino que efectivamente es alguien que va a cometer un acto terrorista, que te va a quitar el puesto de trabajo. O sea, se ve como alguien que compite en el mejor de los casos y en el peor de los casos, que además es alguien que puede poner en juego tu propia vida. Eso lamentablemente se está utilizando por la extrema derecha y por un neofascismo que está ganando posiciones en el marco de la Unión Europea. ¿Por qué? Por esa vinculación entre la inmigración y sobre todo el asilo y el refugio con estos elementos de seguridad y estos elementos más de naturaleza identitaria. Hay que romper con esa dinámica. Inmigrantes van a venir porque los inmigrantes, entre otras cosas, no salen de sus países por un antojo. Sales como refugiado porque tienes una guerra, como ha sido el caso de Siria. Por obligación. Por obligación, y en Europa el convenio de Dublín se tendría que haber tenido revisado en el año 2015 y no se ha hecho. Y ese es un elemento central para haber trabajado. Luego se ha puesto el foco en el control de fronteras. Y tú no tienes que poner el foco en el control de fronteras. Tienes que poner el foco precisamente en tener recursos humanitarios para atender a la población que viene. Establecer visados provisionales, establecer corredores seguros, buscar políticas de integración en los países de acogida donde vayan a llegar y obligar a los países a cumplir con sus cuotas. No puede suceder que los países hayan ido de rositas incumpliendo las cuotas que los propios países habían comprometido a cumplir. Con lo cual, la verdad es que creo, que se ha utilizado de mala manera todo el tema de inmigración y refugio y creo que nos ha dado una respuesta positiva. Y luego también es verdad que hay otros países que utilizan la inmigración como moneda de cambio para obtener recursos. Pues el caso de Marruecos, yo lo digo abiertamente, que parece que aquí a la gente le da miedo decirlo, pero yo sí lo digo. En relación al acuerdo precisamente de pesca de la Unión Europea con Marruecos, que incluye las aguas del Sáhara Occidental sin consentimiento del pueblo saharaui, usted se ha mostrado en contra de este acuerdo. ¿Cuáles son los motivos? Sí, hay varios motivos, pero hay tres fundamentales. El primero, que hay una resolución, hay varias resoluciones de Naciones Unidas que reconoce el territorio del Sáhara Occidental, su legítimo representante, que es el Frente Polisario, y la celebración del referéndum de autodeterminación del Sáhara. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, hay varias sentencias, dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dicen que las aguas del Sáhara Occidental no son de Marruecos y que hay que pedir el consentimiento del pueblo saharaui para la utilización de sus recursos. Y estas dos cosas no se han contemplado en el acuerdo de pesca. Y es un poco volver a lo que decíamos anteriormente. Si nosotros queremos, Europa quiere legitimarse, se tiene que legitimar precisamente en el respeto al derecho internacional, resoluciones de Naciones Unidas y lo que las propias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicen. Y esto se ha saltado, y se ha saltado con una fórmula rocambolesca, por decirlo de alguna forma, ¿no? Dice, pido el consentimiento. No, ha hecho una consulta con diferentes organizaciones, pero no ha hecho precisamente un acto de consentimiento del pueblo a través de sus legítimos representantes. Y esta parte se ha obviado. Y se ha obviado también el incluir a las aguas del Sáhara Occidental. Yo no niego el acuerdo con Marruecos. La Unión Europea puede tener un acuerdo con Marruecos perfectamente en su política de vecindad. Eso no implica que tú no puedas tener también un acuerdo con el Sáhara Occidental, que son dos elementos distintos, haber hecho un acuerdo a tres partes. Yo sé que no le gustó nada al señor Moscovici mi intervención la última vez en la comisión de INTA, cuando le dije que puestos a llevar las cosas en el último extremo, ese acuerdo de la Unión Europea, en vez de haberlo firmado con Marruecos, lo hubiese firmado con España, que al fin y al cabo sigue siendo la potencia administradora del Sáhara. Pero bueno, estas son las cosas que pasan a veces.
El final de la entrevista se va acercando poco a poco, pero no podemos terminar sin hablar de las elecciones europeas del próximo mes de mayo, otras más. ¿Qué significan para Europa y de alguna manera también para España? Bueno, yo creo que en España vamos a tener un problema, y es que yo creo que van a quedar un poco diluidas dentro del marco general de las generales, las autonómicas, las locales. Efectivamente, yo creo que al final las europeas, por aquella sensación de que Europa sigue estando lejos, ¿no? Y a lo mejor puede quedar un poco diluido el hablar del programa, hablar de qué esperas de Europa, cuál es la apuesta que cada uno de los partidos tiene. En fin, yo creo que va a quedar un poco en esa nebulosa, ¿no? Pero a mí me parece que es muy importante que hagamos un esfuerzo significativo por poner en valor lo que significan las elecciones europeas y lo que significa Europa. Y decirle a la gente que tiene que informarse de qué es lo que cada partido propone, porque la mayoría de las decisiones y las mayorías de las normas que al final terminan por establecerse en los países vienen estipuladas del marco europeo. Y es verdad que existe una consonancia entre los países a través del Consejo o la Comisión y lo que se hace, o sea, los países y la propia Unión Europea. Pero el Parlamento precisamente es esa posición de equilibrio. Es la posición de equilibrio entre los países, es la posición de equilibrio entre la Comisión y el Consejo. De hecho, lo vemos todos los días. La posición del Parlamento, aun siendo un Parlamento mayoritariamente de derechas, pero es una posición más equilibrada que la posición que mantienen los propios Estados. En ese sentido, la votación del Parlamento es una votación fundamental. Y yo animo a todo el mundo a que vaya a votar, y especialmente a la gente joven, porque además yo creo que especialmente los jóvenes, no me gusta utilizar el término colectivo porque no sois un colectivo, sois una parte muy importante de la sociedad con unas características absolutamente heterogéneas y por tanto hay que separar bien los aspectos. Pero hay que llegar con un discurso muy claro a la gente joven, que en la mayoría de los casos es quien más se puede beneficiar de los programas europeos, que es en la mayoría de los casos quien tiene esa visión de Europa como tu propio espacio de vida. Eso ya algunos, ya que ya tenemos una edad, lo vivimos, pero lo vivimos sobrevenido. Pero en el caso vuestro es algo que está en vuestro ideario, en vuestra construcción, ¿no? Europa es un espacio más de vida, de funcionamiento y de estancia. Y en ese sentido yo, bueno, llamaría a ir a votar en las elecciones europeas, ponerlas como un elemento central y leeros los programas. Yo, hombre, siempre diría lógicamente que se puede votar. No, todavía no podemos pedir el voto, pero yo diría lo que tengo que decir. Barriendo para casa, ¿no? Claro, pero bueno, independientemente de eso, yo creo que es mucho más importante estar informado, leerse lo que proponen los partidos e ir con conciencia a hacer un voto verdaderamente concienciado de lo que se está haciendo. Como decía, se ha apostado fuertemente por los jóvenes Sí. Este año con esta campaña de esta vez Sí, voto. esta vez voto. Pero ¿usted cree que los han convencido? Pues es que yo creo que los que están convencidos están convencidos. Y hay que la mayoría de la gente que vota. Yo creo que hay que hacer una campaña. Está bien la de esta vez voto porque motiva. Yo creo que además ha habido algunos elementos importantes este año. Por ejemplo, todo lo que se hizo en verano con el tema de el Interrail, que efectivamente tuvo, bueno, pues yo creo que sobre todo con la gente de 18 años, que es la que iba a votar, pues tuvo una cierta relevancia y tal, ¿no? Yo creo que esos son elementos, pero hay una parte de la sociedad que no se siente involucrada, que es la sociedad que más sufre, que es la parte de la sociedad que peor lo pasa, que es la parte de la sociedad que piensa que Europa va más contra sus intereses en vez de en beneficio de sus intereses o a favor de sus intereses. Y a esa parte es a la que hay que dedicarle esta campaña y acercarnos a ellos y decirles verdaderamente, en Europa no es como se está haciendo vender en los países los problemas y de dónde vienen todos los males. Hay determinados males que te afectan a lo cotidiano, que vienen de las políticas de los estados y no de las políticas de Europa. Y eso es lo que hay que intentar llegar a esa parte de la población, que es la parte de la población que yo creo que no va a ir a votar, que ahí es donde hay que insistir. Hablando del voto joven, de la iniciativa de esta vez voto, las redes sociales y los jóvenes vamos un poquito de la mano los dos juntos. ¿Cómo son estas plataformas para los políticos? ¿Conseguís, digamos, acercaros a la población joven a través de ellas? ¿Creéis que es un método efectivo? Pues yo no sé si funcionan bien las redes sociales. Yo soy un poco desastre, ¿eh? Lo aviso. Tengo Instagram, tengo Facebook, tengo Twitter, en fin, el ABC del político
tal. No las manejo, bueno, pues lo normal, ¿no? Pues cuelgas las cosas, pues lo normal. Pero yo realmente reconozco que yo en mi caso no tengo una gran interacción con el tema de las redes sociales. Sin embargo, sí tengo muchas reuniones, mantengo muchos contactos con gente joven. Desde una perspectiva que yo creo que algunas veces a los políticos y sobre todo a los que tenemos una determinada edad parece que tenemos ahí una laguna. Y es que parece como si tuviéramos ese aire de superioridad donde los jóvenes no nos van a enseñar nada. Y yo desde luego tengo claro que en estos 5 años, si de algo he aprendido es de la gente joven. Yo he tenido un equipo muy joven de trabajo conmigo y he de reconocer que he aprendido un montón con ellos. De todo, de todo, incluido de política, que eso dices, bueno, es que ya tengo un bagaje. Bueno, pues tienes un bagaje y a lo mejor tu bagaje lo tienes que revisar y lo tienes que deconstruir, porque es verdad que la sociedad ha cambiado a una velocidad, con unos planteamientos, con unos criterios tales, que o te reformulas o si no, pierdes el pie. Y mira, puedes perder pie en algunas cosas, pero no puedes perder el pie con los cambios y con los protagonistas de los cambios. Esos son los jóvenes. Y entonces yo ahí la verdad es que, bueno, me he sentido muy joven. Entonces, en ese sentido, yo he mantenido muchas reuniones, pues he ido a muchos, bueno, pues a muchos actos, ¿no? Pues de universidades, de institutos, he hecho muchos colegios, bueno, en fin. Y yo tengo que reconocer que para mí ha sido un gran aprendizaje. Y creo que si me siguen llamando será porque no están muy a disgusto conmigo. ¿Aún no sabes si repite? Sé que no repito. No repito. No repito. Muy bien. Sí. Pues muchas gracias, Paloma López Bermejo, por su tiempo, por esta entrevista y... por estar hoy aquí con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y un placer como siempre. Desde el Parlamento Europeo, Cristina Pinilla de la Universidad de Extremadura y Pancho Lorente de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia para Euroconexión.